Hola, soy la doctora Abril Celina Gamboa Esteves, tu docente de comunicación intercultural, y hoy en esta sesión número 8 vamos a dar continuidad a algunos de los temas de la unidad 3, escenarios de la interculturalidad. Para empezar, debemos reconocer que para hablar de los escenarios de la interculturalidad, como vimos en nuestra sesión anterior, se necesitaba considerar lo que era la percepción social como un sistema clave para la identidad y el sentido de pertenencia y cómo este va a impactar en nuestro proceso de aprendizaje cuando hablamos de la comunicación verbal, pero sobre todo de la comunicación no verbal. Estos elementos además van a sumarse a un sistema de normas y de valores que van a orientar nuestras acciones a modo de comportamiento y de prácticas sociales, pero también comunicativas. Esto de acuerdo al autor Jean-Claude Abric. El sistema de valores desde una perspectiva a posteriori significa que encarnan un mecanismo de conocimiento que vamos infiriendo, es decir, al que podemos acceder, de lo que podemos entender qué significa cada vez que realizamos una acción, una práctica social, una práctica comunicativa. Por ejemplo, saludar puede ser voy a dar la mano porque es parte de la cultura donde yo me formé, donde yo crecí, pero quizá en otras culturas dar la mano no es lo apropiado, sino hacer una reverencia o quizá mantener una distancia. En todo caso, los valores son juicios evaluativos que nos van a ayudar a entender el comportamiento dentro de distintos grupos sociales. Entender o no este sistema de valores puede llevarnos a un entendimiento adecuado o bien a un choque al que comúnmente reconocemos como la parte clave de la interculturalidad. Hablamos del choque cultural como una ruptura de los puntos de vista de dos o más entidades o personas que cuando están interactuando van a provocar un desequilibrio que va a afectar, por supuesto, el rendimiento de la comunicación interpersonal y de la comunicación intercultural. Y para ello, si bien sabemos que es importante que exista este choque, porque eso va a detonar mejor y va a poner a prueba nuestras competencias de acuerdo a la comunicación verbal y a la comunicación no verbal, va a entrar en juego también este sistema de valores que va a regir cómo es que puedo superar este choque cultural para poder restablecer una mejor comunicación efectiva. Sin embargo, cuando esto no es posible, es decir, cuando el choque cultural e intercultural prevalece, entonces debemos tener en cuenta dentro de qué escenario de la culturalidad estamos jugando. Uno de estos escenarios es el que reconocemos como etnocentrismo. Desde la perspectiva antropológica, el concepto etno se suele usar de manera indistinta para referirse a ciertas etnias o grupos sociales que consideramos como autóctonos o pueblos tradicionales. Sin embargo, es un término nuevo para las ciencias sociales que se emplea desde el siglo XX y que en un sentido muy amplio va a hacer referencia a un grupo de individuos que están vinculados por ciertos caracteres comunes, antropológicos, lingüísticos, políticos, históricos. En ese sentido, entonces, podemos decir que no existen como tal los grupos étnicos, pero sí las colectividades que se van a identificar por ellos y entre ellos por una serie de condiciones histórico-políticas, geográficas incluso, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con en cuanto a este concepto de etno, de etnia, que usualmente asociamos con estos elementos, como puedes ver en la diapositiva en pantalla. ¿Qué sucede cuando hablamos de etnocentrismo? Sucede que se trata justamente de colocar al centro de nuestras cuestiones culturales el grupo al cual yo me siento perteneciente, pero eso va a provocar la deslegitimación
de otros grupos culturales, ¿no? Es decir, vamos a hacer un énfasis entre las diferencias personales, sociales y culturales de mi grupo con otros y voy a considerar posiblemente que mi grupo está al centro y es el más importante. Entonces, el etnocentrismo forma parte no solo de los escenarios, sino que va a modular la forma en que percibimos nuestro sistema de valores y claro, va a tener un peso de identidad y de sentido de pertenencia grupal muy fuerte si es que lo consideramos como parte del choque cultural y por lo tanto que va a determinar un choque intercultural. Otro elemento clave que también nos hablan en el Manual de Comunicación Intercultural, siguiendo a las autoras Marta Rizzo, Vivian Romeu y Cynthia Peck, es el de xenofobia. Aquí, por ejemplo, xeno etimológicamente proviene del griego y significa extraño o extranjero, es decir, utilizamos el vocablo xeno para designar lo diferente. Fobia es el temor consciente o inconsciente respecto de algo que existe o que es subjetivo, tangible o intangible. En ese sentido, xenofobia es el temor y rechazo a lo diferente porque se considera distinto de lo propio. Generalmente lo usamos como un sentimiento de odio o miedo a lo extraño, a lo que consideramos extranjero, a lo que viene de fuera. Y eso va a condicionar nuevamente nuestra percepción, va a hacer expresivo nuestro sistema de valores y cómo es que nos comunicamos de manera verbal y no verbal cuando estamos frente a este o en este escenario xenofóbico, es decir, que generalmente consideramos como de rechazo a lo que viene de fuera. Otro escenario clave que nos va a ayudar en este aspecto de entendimiento sobre la comunicación intercultural es el de racismo. Wade propone al menos la existencia de tres momentos históricos y contextos sociales respecto al concepto de raza. En un primer momento, Wade denomina que hay una etapa de naturalización de las diferencias, es decir, nuestro color de piel es distinto. Hay un segundo momento que es la era del racismo científico, es decir, cuando un grupo social considera que otro grupo social es inferior por alguna cuestión e incluso lo involucran en algún tipo de experimento. Y por último está la etapa de construcción social de la raza, es decir, cómo es que socialmente nos construimos en función de la nación y el espacio geográfico, pero también cultural en el que crecemos. Cabrera, por otra parte, afirma que no hay manera, pues, de conceptualizar la identidad racial. Es decir, no es un concepto del todo bien aceptado, por supuesto, porque no hay cuestiones biológicas determinantes que nos van a diferenciar, ¿no? Salvo cuestiones muy superficiales como por supuesto el color de piel. Y sin embargo, el racismo forma parte de los escenarios de la interculturalidad porque puede constituir parte de nuestra cultura, de nuestra percepción, de nuestro sistema de valores, que va a modular nuestra comunicación verbal y no verbal y por lo tanto se constituye como otro de los choques de la cultura y de la interculturalidad que va a definir cuál es el estado de la comunicación en este escenario. Entonces tenemos que etnocentrismo, xenofobia y racismo forman parte de estos tres escenarios a considerar que van a existir cuando hablamos del choque intercultural.